Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta clase de electricidad. El día de hoy vamos a ver las leyes de Kirchhoff, creadas por el físico alemán Gustav Robert Kirchhoff, quien vivió de 1824 a 1887 y quien contribuyó grandes estudios y avances para el análisis de circuitos eléctricos. Una de las cosas importantes y notorias que probablemente ustedes se han dado cuenta es la pronunciación del apellido de este físico alemán. Algunos le dicen Kirchhoff, otros le dicen Kirchhoff. En esta ocasión no importa cómo le digamos. Lo más importante es comprender sus leyes y ver cómo nos van a ayudar a la resolución y el análisis de nuestros circuitos eléctricos. En esta ocasión las leyes de Kirchhoff son básicamente dos: la ley de las mallas y la ley de los nodos. Pero la pregunta sería, ¿para qué nos va a ayudar las leyes de Kirchhoff si hasta ahorita ya hemos utilizado algunas otras leyes como la ley de Ohm y algunos arreglos como el arreglo delta estrella para hacer el análisis de circuitos eléctricos? Bueno, la respuesta es muy sencilla. En los ejemplos pasados nosotros vimos circuitos eléctricos con una sola fuente de poder. Eso tiene una gran desventaja. Si el circuito eléctrico es muy grande, como ustedes recordarán, al momento de que hicimos el análisis de dichos circuitos resistencia por resistencia, podíamos observar que las últimas resistencias recibían muy poca corriente eléctrica, ya que recuerda algo muy importante: las resistencias eléctricas crean una baja de potencial, es decir, una caída de voltaje. Entonces, para poder contrarrestar esto, existen circuitos eléctricos que no tienen solamente una fuente de poder, sino tienen varias fuentes de poder. En ese caso, podemos hacer la combinación de ambas. Por ejemplo, suponiendo que nosotros tuviéramos un circuito muy sencillo aquí, con una resistencia, no importa cuál sea su cantidad en ohms, tenemos una fuente de poder y de este lado tendremos otra. De acuerdo a lo que hemos estudiado hasta ahorita, si nos vamos de la terminal positiva, nosotros vamos a tener aquí que mi circulación de corriente eléctrica sería así, pero debido a esta sería así. Entonces podríamos entrar en una contradicción. La pregunta sería, ¿hacia dónde iría la corriente eléctrica? En este caso, todo depende del voltaje que tenga cada una de las fuentes de poder. Suponiendo que aquí hubiera 50 volts y en este caso tuvieran 60 volts, entonces la respuesta sería que la corriente eléctrica iría en este sentido y que los voltajes en cierta manera se restarían. Esto es un principio ya muy básico para poder entender las leyes de Kirchhoff ya en su aplicación. Así que vamos a comenzar a estudiar las leyes de mallas y después veremos las leyes de los nodos y veremos que cualquiera de las dos nos llevan a la misma solución del análisis de circuito eléctrico. Nuestra primera ley de Kirchhoff que vamos a analizar es la ley de las mallas, la cual enuncia que la suma de todos los voltajes en una malla es igual a 0, o también lo podemos interpretar como que la sumatoria de todas las caídas o aumento de potencial dentro de una malla será igual a 0. Pero primero veamos qué es una malla. En este circuito eléctrico, en este ejemplo que tengo aquí, tenemos tres mallas. Este recuadro que tenemos aquí simboliza una malla, este simboliza otra y esta es otra. Hay ocasiones en que se puede trabajar con supermallas, considerando por ejemplo estas dos como una supermalla teniendo algunas características en medio de ella. Pero por el momento solamente vamos a trabajar con mallas simples. En este caso sería esta y esta de acá. Lo primero que tenemos que hacer para resolver un problema a través de la ley de las mallas de Kirchhoff es recordar que como vamos a sumar todos los voltajes o todas las caídas o aumento de potenciales que vamos a tener, nos vamos a auxiliar de la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm establece que la relación para sacar la intensidad de corriente es el voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, me va a ayudar sacando el voltaje a través del producto de la intensidad de corriente por la resistencia. Esto es lo primero. Lo segundo es que a la mano debemos de tener un borrador y un lápiz, puesto que vamos a hacer muchos planteamientos y al final vamos a hacer algún tipo de correcciones. Porque aquí lo único que tenemos que ver es que no nos vamos a poner a ver o analizar hacia dónde va la corriente eléctrica. Todo eso nos lo va a decir el mismo problema a través de los signos que vayamos obteniendo.
Como primer paso es establecer dentro de cada una de las mallas una intensidad de corriente distinta. Por ejemplo, aquí voy a decir que hay una intensidad de corriente 1, aquí tendremos una intensidad de corriente 2 y aquí vamos a tener una intensidad de corriente 3. Después de haber establecido nuestra intensidad de corriente, lo que vamos a hacer es proponer un sentido de esa corriente eléctrica y deben ser completamente al azar. Eso no importa, le vuelvo a repetir, puede ser analizándolo profundamente y haciendo unas suposiciones de acuerdo, por ejemplo, a las fuentes de poder, o simplemente haciéndolo al azar y al resultado me irá diciendo si estuve bien o estuve mal. Para ello es lo que solicité, que tuviéramos un borrador a la mano. Lo que voy a hacer aquí es que voy a poner todas las corrientes eléctricas en el mismo sentido, en el sentido antihorario, de esta manera. Y ahorita veremos si está bien planteado o no. Ahora me voy a poner a analizar cada una de las mallas. Cada entrada de nuestra resistencia le voy a colocar un más y a la salida un menos, de acuerdo al sentido que yo haya escogido. Recuerden entonces aquí como una nota adicional que un más significa una entrada de corriente y un menos significa una salida de corriente. Recuerden que esto solo se hace con las resistencias. Con las fuentes de poder no se hace, puesto que ellos ya tienen un más y un menos establecido previamente. Entonces, en este sentido antihorario, tenemos que es entrada, salida y entrada, salida. Si nos vamos a la malla número 2, hacemos lo mismo. Decimos que esta es la entrada, esta es la salida, entrada y salida, y ahí podemos observar algo muy interesante. Vean ustedes esta resistencia y esta de aquí, de la 1 y de la 2, solamente tiene una entrada y salida, como lo pueden ustedes observar, pero esta posee dos entradas y dos salidas, y de manera inversa. ¿Esto por qué pasa? Porque esta resistencia, la 1 y la 6, son resistencias que solamente se verán afectadas por una sola intensidad de corriente, pero esta de aquí se verá afectada por ambas intensidades de corriente. Entonces es por ello que le vamos a llamar resistencias compartidas entre mallas, y no importa que de un lado tenga una entrada y una salida y del otro lado una entrada y una salida en sentido inverso. Eso todo depende del sentido de la intensidad de corriente que tú le hayas dado. A veces pueden ser diferentes, es decir, inversas, o simplemente aquí más, menos, o menos, más. Vuelvo a repetir, eso no importa. Al final vamos a interpretar todo lo que nos salga a través de los signos. De nueva cuenta aquí entrada y salida, y he completado mi intensidad número 2. Si me voy a la malla número 3, mi entrada será aquí, mi salida será acá. De nueva cuenta tendré una resistencia compartida. Después tengo otra entrada, otra salida, entrada y salida. Pero ¿qué significa la entrada y la salida? Cuando tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de voltaje con respecto al tiempo. Si yo voy de más a menos, lo que va a pasar es que mi voltaje lo que va a hacer es caer. Habrá una caída de potencial cuando voy de más a menos. Si al contrario vamos de menos a más, lo que pasa es que mi voltaje es que va a subir. Entonces podré tener una caída de voltaje o un aumento de voltaje según como estén establecidos los signos. Vuelvo a repetir, en el caso de las fuentes de poder los signos ya están establecidos. En el caso de las resistencias yo tengo que ponerle una entrada y una salida. Cuando hagamos la sumatoria, como lo dice aquí, de todos los voltajes, entonces tengo que igualar a 0, pero esa sumatoria de voltajes implica de que va a haber tanto caídas de voltajes como aumentos de potencial. Entonces vamos ahora, ya que tenemos establecido tanto las entradas y las salidas, vamos a hacer entonces el análisis de cada una de las mallas. Y para ello vamos a comenzar con la malla número 1. Pondremosle aquí análisis de la malla número 1. Recuerden que la malla número 1 tiene la intensidad 1, la intensidad de corriente 1. Lo que vamos a hacer a continuación es que
Yo me voy a ir un punto, por ejemplo aquí, y voy a hacer todo un recorrido sobre toda la malla hasta llegar a ese mismo punto. Si ustedes observan, pasaría por esta malla, por esta resistencia, después por esta y luego por esta. Tendría una caída de potencial, una caída de potencial y otra caída de potencial de 3 resistencias que están en serie. Yo sé que no están en serie porque aquí está el punto, pero para esta malla sí están en serie. ¿De acuerdo? No para todo el circuito, sino solamente para esta malla se encuentran estas 3 en serie. Entonces, quiere decir que da lo mismo que yo las sume a que las ponga por individual. Entonces voy a sumar todas las resistencias que se encuentren dentro de esta malla en este circuito que estoy haciendo, y yo tendría 100 y 200 son 300 y 100 son 400. Entonces tengo 400, pero cada una en caída de potencial de más a menos, como pueden ustedes observar ahí. Entonces sería no 400 sino menos 400. Ahora, ¿cómo voy a calcular la caída de potencial que hay en cada una si solamente tengo como dato la resistencia? Pues muy fácil, a través de la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que para sacar el voltaje, ya sea aumento o caída de potencial, es igual a la intensidad por la resistencia. En este caso es caída de potencial. Entonces, vamos a ver esto. Sería la intensidad. ¿Cuál es la intensidad que pasa por aquí y por aquí? En este sentido sería la intensidad 1. ¿Por cuánta resistencia? 100, 300, 400. Esto representa 400 ohms por intensidad 1, representa todas las caídas de voltaje de estas 3 resistencias. Pero como son caídas, como lo estoy diciendo, es negativo. Entonces ya lo que hicimos fue sacar con esto 100 de la intensidad 1 negativo menos 200 de la intensidad 1 menos 100 de la intensidad 1, que al final te da menos 400 de la intensidad 1. Estamos hablando de ohms, y esto representa la caída de voltaje de cada resistencia. Recuerda que todas las resistencias crean una caída de voltaje. Muy bien, ahora vamos a continuar con las resistencias que están compartidas, como les dije anteriormente. En este caso es esta y esta. Fíjate bien, nuestro análisis con respecto a esta y de acuerdo al sentido de esta corriente eléctrica es de abajo hacia arriba. Por el lado izquierdo hay una más menos caída de potencial que ya la hemos tomado en cuenta. Pero por el lado derecho, si me voy de abajo hacia arriba, tenemos un menos más, que no significa una caída de potencial, sino un aumento de potencial. ¿De cuánto? De 100 ohms por la intensidad 2. Ese es el aumento significativo de potencial. Y van ustedes a preguntar, pero si se supone que las resistencias crean una baja de potencial, ¿cómo va a crear una resistencia un aumento de potencial? Bueno, eso es debido porque esta resistencia está afectada por ambas intensidades de corriente. Entonces, si la intensidad de corriente realmente va hacia arriba y esta también va hacia arriba, entonces debo de hacer que sumarlas, y esa suma de intensidades de corrientes crearán la caída de voltaje aquí. Si en dado caso estaba para arriba y estaba para abajo, o estaba para abajo y estaba para arriba, lo que tengo que hacer al momento de calcular I1 y 2 es restarlas y establecer un solo sentido de corriente. Pero para poder plantear el problema ahorita, vamos a decir que esta resistencia crea, de acuerdo a estos sentidos, una caída de potencial y un aumento de potencial. En este caso 100 por intensidad 2, como les había mencionado. Este es el aumento de potencial de esta resistencia con respecto a esta intensidad de corriente. Y finalmente vámonos con esta de acá abajo. Como estamos analizando la malla 1, el sentido que voy a analizar es de izquierda a derecha. Por arriba de la resistencia tenemos una caída de potencial, la cual ya fue incluida aquí. Pero de izquierda a derecha, por abajo, tenemos un menos más, es decir, un aumento de potencial de 200 ohms por la intensidad número 3, que es la que tenemos aquí abajo, de la malla número 3. Entonces ya quedó
Ahora sí he establecido con resistencias todas mis caídas y aumentos de potenciales debido a las 3 intensidades de corriente. Lo único que me queda sería esta fuente de poder. De nueva cuenta, mi sentido de análisis es en este caso antihorario, y para esta rama sería de derecha a izquierda, y de derecha a izquierda tengo menos a más. Eso significa un aumento de potencial en 40 volts, y eso debe ser igual a 0. Aquí estamos cumpliendo lo que dice la primera ley de Kirchhoff, que en este caso es la ley de las mallas. Esto me va a servir para sacar una ecuación lineal que sería lo siguiente: menos 400 y 1 más 100 y 2 más 200 y 3, y como este es positivo lo pasamos para acá como negativo, menos igual a menos 40. Y aquí tenemos nuestra primer ecuación lineal que nos va a ayudar a resolver este análisis de intensidades de corriente en cada resistencia. Ok, hasta ahí hemos hecho el análisis de la malla número 1. Ahora vamos a hacer el análisis de la malla número 2. Y vamos a empezar otra vez con las resistencias internas de la propia malla. En este caso, sentido antihorario, voy a comenzar aquí o acá, no importa, pero debo de recorrer toda la malla. Para efectos de esa malla, las 3 resistencias están en serie. Entonces, ¿cuánto sería en este caso caída de potencial? Porque es más menos, más menos, más menos. Tendremos que son 100 y 100 son 200 y 300 son 500. Menos 500 de la intensidad 2. Eso representa la caída de potencial de las tres resistencias. Ahora vamos a ver con respecto a la intensidad 1, esta resistencia que está compartida. Nuestro análisis para esta malla en esta ramita es de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo por la derecha es más o menos una caída de potencial que ya fue tomada en cuenta. Pero del lado izquierdo es menos más, es un aumento de potencial de 100 debido a la intensidad 1, es decir, de 100 ohms por intensidad 1. Ese es el aumento de potencial del lado izquierdo de esta resistencia en el sentido de arriba hacia abajo. Y no tenemos entonces nada de resistencia de la intensidad 3, es decir, la intensidad 3 no influye en esta malla. Entonces vamos a ponerle aquí simplemente representativamente 0 ohms de I3. Y vamos entonces, vamos aquí a ponerle ohms, finalmente ver si esta es una caída o aumento de potencial en el sentido de mi intensidad 2. Si voy de más a menos, debe ser una caída de potencial de 30 volts, y eso debe ser igual a 0. Recuerda que las fuentes de poder sabemos que lo que hace es aumentar el potencial, pero en este análisis, de acuerdo a los signos más menos, lo que hace es bajar el potencial para efectos de esta ley. De aquí sacaremos una otra ecuación lineal. Vámonos a ponerle en orden, serían 100 y 1. En caso de I2 sería menos 500 y 2 y más 0 y 3. Y esto es igual, si es menos 30 pasaría como 30. Esto es igual a 30. Y aquí tenemos nuestra segunda ecuación lineal. Ahora vamos con el análisis de la malla número 3. Justamente haciendo los mismos pasos. Ponemos aquí análisis de la malla número 3. Observa la malla número 3 y vamos a ver internamente en el sentido de mi corriente eléctrica establecido cuántas intensidades de corrientes tenemos. Perdón, cuántas resistencias internas de esta malla tenemos. Tenemos 200, 350
y 300 son 650. Todas más menos, más menos, más menos es una caída de potencial de 650 ohms por intensidad 3. Ahora, con respecto a esta resistencia, esta se ve afectada por la intensidad 1. Nuestro análisis en esta ramificación es de derecha a izquierda. Por abajo es una caída de potencial, ya lo tomamos en cuenta acá. Y por arriba es menos a más, es un aumento de potencial. ¿Cómo calculamos el potencial? 200 ohms por la intensidad 1. 200 ohms por la intensidad 1. Y vemos que la intensidad 2 no influye en esta malla, entonces sería 0 de la intensidad 2. Y de acuerdo al sentido de la corriente eléctrica número 3, la fuente de poder es de menos a más. ¿Qué significa eso? Que es un aumento de potencial de 50 volts y eso es igual a 0. Aquí ya tenemos todos los elementos para hacer nuestra tercera ecuación lineal, que es menos 650, que en este caso sería 201 más 0 y 2 menos 650 y 3. Si este está sumando, pasa restando y esto es igual a menos 50. Y aquí tenemos nuestra tercera ecuación lineal. Si ustedes observan, tenemos tres ecuaciones lineales. Ya que hemos construido nuestra matriz de acuerdo a las tres ecuaciones lineales, vamos a observar qué es lo que vamos a obtener aquí. Simple y sencillamente obtendremos I1, I2 e I3 si lo resolvemos. ¿Cómo lo vamos a resolver? A través de un método de Gauss, Gauss-Jordan, Kramer o algún otro método que ustedes sepan. Lo podemos resolver manualmente o podemos conseguir alguna calculadora que realice este tipo de ejercicios, es decir, que pueda hacer una reducción, en este caso, que te pueda resolver este sistema de ecuaciones simultáneas, lo cual aquí vamos a ponerle menú A, y son ecuaciones simultáneas, que es la opción número 1, y me pregunta el número de variables. En este caso son 3 variables y ya me da la matriz que solamente tengo que llenar con estos datos. X será la equivalencia a I1, Y la equivalencia a I2 y Z la equivalencia a I3. Nuestro primer dato son menos 400, después tenemos 100, después 200 y finalmente la solución, que son menos 40. Esto es todo correspondiente a la malla 1. Sigue la malla 2, que son 100, son menos 500, 0 y 30 como solución. Y finalmente la malla número 3, que son 200, 0, menos 650 y mi solución, que son menos 50, y tendremos entonces el resultado de las tres intensidades de corriente. La primera, que equivale a X, son 107 sobre 690. Y aquí hay algo muy importante, el signo más 107 sobre 690, en este caso son amperes, que esto es un aproximado igual, vamos a ponerle aquí a 155.07 miliamperes. Ese es nuestro primer resultado. El siguiente sería menos 2 sobre 69, que esto son también amperes, que esto es aproximadamente igual a menos, bueno, en este caso no voy a tomar el signo menos, pero aquí voy a poner que esto es aproximadamente igual a 28.98 miliamperes, y ahorita les explico por qué lo del signo. Y esto sería igual, el último, la I3, a 43 sobre 345 positivo amperes, y esto es un aproximado igual a 124.63 miliamperes. Estas son mis tres respuestas. Ahora sí hablemos del signo. ¿Qué tiene que ver el signo? Aquí nuestras intensidades de corriente nos deben de salir todas positivas. ¿Qué pasa si una me sale negativa? Pues te va a decir, esta intensidad de corriente está mal planteada. Es decir,
no es como tú la pusiste, no es en este sentido, sino en sentido inverso. Entonces, ¿qué debo de hacer ahí? Pues muy sencillo, simplemente cambiar el sentido y ya quedó. Quiere decir que en efecto la intensidad que afecta a la malla 1 va en este sentido, ahora la que afecta a la malla 2 irá en este sentido y la que afecta a la malla 3 irá en este sentido, y ya tenemos los valores acá establecidos. Lo que voy a hacer a continuación es que la intensidad número 2 vamos a borrar ahora sus entradas y sus salidas porque están al revés. Vamos a ponerle ahora aquí entrada, salida, entrada, salida y entrada, salida. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, siguiente paso. Lo que voy a hacer es establecer aquí la intensidad 1 como, bueno, ya lo tenemos. En este caso son 107 sobre 609 amperes, que es, de nueva cuenta, una aproximadamente igual a 155.07 miliamperes. ¿Para qué lo escribimos otra vez? Bueno, tengo que ponerlos en la memoria de mi calculadora, pero en positivo. Entonces por eso esta no la pude haber guardado, estas dos sí, pero igual vamos a cambiar aquí de modo y vamos a hacerlo manualmente de una en una. La primera sería 107 sobre 609, hay que tener mucho cuidado de no cambiar números. Aquí lo tenemos y lo guardamos en A, entonces simplemente verificamos que esté guardado en A, 107 sobre 609, y aquí establecemos que esta será A. Ahora la I2 es igual a 2 sobre 69, no menos 2. Esto ya lo hablamos, ya hicimos el cambio correspondiente, entonces ahora sería positivo. Todos tienen que ser positivos. Esto es aproximadamente igual a 28.98 miliamperes y vamos a guardarlo como 2 entre 69 como fracción. Lo ponemos y lo guardamos en B. Verificamos que esté guardado en B. 2 sobre 69 es correcto y le ponemos aquí que esto es B. Con la intensidad número 3 sería 43 sobre 345 amperes en positivo, que es una aproximadamente igual a 124.63 miliamperes, y lo vamos a guardar en C. Ponemos la fracción 43 entre 345 y lo guardamos ahora en C. Ahí está, verificamos y ya está. 343 sobre 345. Muy bien, esto ya está guardado en C. Ahora lo que vamos a hacer es regresar al problema y fíjate lo que vamos a hacer primero. Ya sé específicamente hacia dónde va la corriente eléctrica. ¿En qué? En las resistencias no compartidas, es decir, la 1, la 2, la 4, la 6 y la 7. Estas dos están compartidas, ahorita las analizamos. De acuerdo a eso, esta será su entrada y su salida, y su intensidad de corriente irá en este sentido. Eso ya me quedó claro de aquí, es la única libre que hay. En esta sería su entrada, su salida, y este es su sentido. Entrada, salida, su sentido. Vámonos a esta de acá. Esta es la entrada, esta es la salida, esta es la salida, y aquí este es su sentido, entrada y salida, y este es su sentido. ¿Cuánto es la intensidad de corriente en cada una de esas resistencias? Bueno, aquí es la intensidad A, aquí es la B y aquí es la C. Eso ya fue calculado. Ahora vamos a analizar las que estén compartidas. Por ejemplo, aquí, si nos vamos con el análisis del lado izquierdo, entrada y salida, quiere decir que la corriente va hacia arriba, porque recuerda que las resistencias crean una caída de potencial, entrada-salida, de más a menos. Pero si yo hago el análisis del lado derecho, también es entrada y salida en el mismo sentido, de abajo hacia arriba. Entonces esta intensidad hace esto y esta intensidad hace esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a sumar ambas intensidades de corriente.
es decir, la A que representa la 1 y la B que representa la 2. Y de esa manera vamos a llenar esta información que tenemos aquí y vamos a llamarle a esa intensidad, si tenemos ABC le vamos a llamar D. Esa intensidad D es igual a A más B, que vamos a ponerlo aquí, sería alfa A más alfa B. Aquí hay un errorcito, aquí dice 107 sobre 690 y aquí es 107 sobre 609. Ok, 690, nada más vamos a cambiarlo, esto está bien porque lo copié simplemente de ahí. Vamos a cambiar aquí como 107 sobre 690. Ahora sí ya es correcto, ahí lo pueden ver ustedes mejor. Y vamos a guardarlo como A. Es entonces ahora que ya podemos poner alfa A más alfa B. Esto sería igual a 127 sobre 90. Este es el resultado de esto. 127 sobre 90 amperes, sobre 690 amperes. Y esto es aproximadamente igual a 184.05 amperes. Miliamperes. Y ya tenemos entonces que en esta parte ya sabemos primero el sentido que va hacia arriba y la corriente eléctrica que pasa por ahí sería D. La única que nos falta entonces ahora sería esta de aquí. Y vamos a ver, si lo analizamos por la intensidad 1, esto va en este sentido de izquierda a derecha. Pero si lo analizamos por la intensidad 3, va de derecha a izquierda, es decir, van en sentidos contrarios. ¿Qué debo hacer ahora? Pues lo que debo hacer es restarlas en vez de sumarlas como en este caso. Si observas aquí, la intensidad 1 es mayor que la intensidad 3. Por lo tanto, vamos a adoptar el sentido de la intensidad 1, es decir, hacia allá, porque es el sentido mayor. Y en este caso, en vez de ponerle D, vamos a continuar con la intensidad E, la cual vamos a hacer un cálculo aquí. Vamos a ponerle aquí que E equivale a A menos C. Vamos a poner aquí alfa A menos alfa C. Esto es igual a 7 sobre 230. 7 sobre 230 amperes, que equivale o es aproximadamente igual a 30.43 miliamperes. Y con eso ya tenemos nosotros entonces todas las intensidades de corrientes de nuestras resistencias y sobre todo su sentido, que eso es algo muy importante. Ya que sé eso, bueno, ya podemos borrar entonces esta intensidad de corriente de aquí. Vamos a borrar ahora esta, ya no la necesitamos. Vamos a borrar estas entradas y salidas de aquí, al igual que estas. A fin de cuentas ya tenemos, por medio de la flecha, ya sabemos entonces que para este caso esta es la entrada y esta es la salida, y para este caso esta es la entrada y esta es la salida. Entonces la pregunta sería, ¿y ya hemos terminado? Bueno, prácticamente sí hemos terminado, pero hay otra cosa importante que debemos de hacer. No nada más es hacer los cálculos, sino es comprobarlos. Hay que comprobar si es correcto o no. ¿Cómo? Aplicando la ley de Kirchhoff, que dice, de nueva cuenta la voy a volver a leer: la suma de todos los voltajes en una malla es igual a 0. O dicho de otra manera, la suma de los aumentos y caídas de potencial dentro de una malla debe ser igual a 0. Fíjate lo que vamos a hacer aquí para comprobar. Nos vamos a ir a la malla número 1. Recuerda que el sentido de la intensidad de corriente que borré aquí, pero igual lo voy a volver a poner nada más para que refresque la memoria, es este. Es decir, la intensidad de corriente va en este sentido en la malla 1. En la malla 2 va así y en la malla 3 va así.
debo de hacer de nueva cuenta el recorrido por esa malla, y todo lo que sea de más a menos será una caída de potencial. Todo lo que sea de menos a más será un aumento. Pero para ello vamos a calcular las caídas de potencial en cada una de las resistencias. ¿Cómo? A través de la ley de Ohm. Ahora sí, intensidad por resistencia. Vámonos con la número 1. En este caso, con la resistencia 1 serían 100 A. El voltaje o la caída de voltaje de esta resistencia es de 1070 sobre 69 volts. Esa es la caída de voltaje de esta resistencia. Para la número 2 sería 150 por C, que es igual a 430 sobre 23 volts. La resistencia número 3 sería 200 por E. Son 140 sobre 23. En este caso vamos a ponerlo aquí. 140 sobre 23 volts. La número 5 son 100 por D. 1270 sobre 69. 1270 sobre 69 volts. La número 6 son 300 por B. Que equivale a 200 sobre 23 volts. Vamos a ponerlo aquí. Y finalmente para este último son 100 por B, que son 200 sobre 69. 200 sobre 69 volts. Esos son las caídas de voltaje en cada una de las resistencias. Ahora sí, vamos a hacer nuestro análisis. Vámonos con la malla número 1. Empezamos aquí. Hay que hacerle caso a esto y hacemos esto. Ok. Empiezo. Más menos. ¿Qué es eso? Es una caída. ¿De cuánto voltaje? ¿De cuánto potencial? De 1070 entre 69. Esa es la primera. Seguimos para acá. Ojo. De más a menos. ¿Qué es eso? Una caída. ¿De cuánto? De 140 entre 23. Seguimos de aquí hacia arriba, de más a menos. ¿Qué es eso? Es otra caída. Vamos a borrarle aquí. Otra caída. ¿De cuánto? De 1270 entre 69. Y finalmente de aquí para acá va de menos a más. ¿Qué es eso? Eso es un aumento de potencial. ¿De cuánto? De 40. Y eso me tiene que dar igual a 0. Si te da 0, quiere decir que todos tus resultados de la malla 1 son correctos. Pero no basta con hacer solamente eso. También tengo que hacerlo con la malla número 2. De acuerdo a este sentido, aquí empiezo y voy a hacer todo este recorrido de aquí hasta llegar acá. Entonces, sería de más a menos, es una caída de potencial. ¿De cuánto? De 200 entre 23. Ahí está la primera. Ojo aquí, de menos a más. ¿Qué es eso? Es un aumento de potencial de 30. Seguimos, de más a menos, es una caída de potencial de 200 entre 69. Y finalmente voy de más a menos, es una caída de potencial de 1270 entre 69. ¿Cuánto me da eso? 0. Quiere decir que también esta es correcta. Y en la última, nuestro recorrido empezará aquí y hará todo este circuito. Vamos a empezar con la primera. Es de más a menos, es una caída de potencial menos 430 entre 23. De más a menos, de nueva cuenta, aquí vamos a hacer. Aquí no lo calculamos, vamos a calcularlo rápidamente, se me pasó, son 300 por C. Son 860 sobre 23.
volts. Vamos a comenzar de nuevo de más a menos, caída de 430 entre 23. Después de más a menos, otra caída de 860 entre 23. Después de menos a más es un aumento de potencial de 50. Y ojo aquí, esta es una resistencia. Yo sé que hace una caída de potencial, pero como la corriente hace esto y la corriente de arriba gana y van en sentido contrario, ojo con la flecha, ojo con la entrada y la salida, va de menos a más. También se considera como un aumento de potencial de 140 entre 23. ¿Y cuánto me da eso? Me da también 0. Por lo tanto, quiere decir que todos los resultados que tengo, tanto en la malla 1, 2 y 3, son correctos. Y ahora sí, ese sería nuestro resultado final, que lo podemos interpretar de esta manera, de una manera más limpia. Y ahí ya hemos analizado todas nuestras resistencias y hemos calculado tanto su intensidad de corriente, el sentido de la intensidad de corriente y finalmente la caída de potencial eléctrico o la caída de voltaje. Y esto fue de las leyes de Kirchhoff, la primera ley, que es la ley de las mallas.